Retiren a los niños de la pantalla. Apaguen las luces. Y si tienen el estómago débil, este no es su video. Lo que les voy a contar esta noche estuvo enterrado durante años en un expediente marcado con el sello de reservado de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Un expediente de 14 mujeres, 19 muertos y una sola pregunta que todavía divide a un país entero. Mi nombre es Rafa Quintanilla. Yo bajé hasta el fondo de este pozo. Yo vi los vídeos que el tribunal mostró a puerta cerrada. Yo hablé con los policías que entraron a la celda número 7 del Centro Penal de Mujeres en Ilopango aquella madrugada de marzo. Y les juro por lo más sagrado que tengo, que cuando salí de ahí, no pude dormir durante 3 semanas seguidas. Empieza la sesión número 12 del juicio en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. Es martes 8 de noviembre. Hace un calor de los demonios. El aire acondicionado lleva 3 horas roto. Y en el banquillo de los acusados están sentadas 14 mujeres jóvenes. Ninguna pasa de los 30 años. Algunas tienen rostros que en otra vida hubieran salido en portadas de revista. Una de ellas, la del centro, tiene los pómulos altos, los ojos verdes, el pelo negro hasta la cintura. Se llama Wendy Alejandra Portillo Sánchez, pero en los barrios de Soyapango y Mexicanos todo el mundo la conoce con otro nombre: La Reina. Tiene 26 años. Hace 5 trabajaba como modelo de pasarela en eventos de moda en la zona rosa de la capital. Hoy está acusada de ordenar personalmente el degollamiento de 6 personas. La fiscal le pregunta si entiende los cargos. Ella sonríe, una sonrisa fría, lenta, que helaría la sangre del más curtido. Y dice solo 4 palabras: yo soy la dueña. Esa frase quedó grabada en el acta. Esa frase, queridos amigos, es el inicio de la historia más oscura, más perturbadora y más prohibida que la pandilla MS-13 jamás haya producido en sus más de 40 años de existencia. La historia de las diablas. Pero antes de meternos en el sótano, antes de que la luz se apague del todo, tengo que contarles cómo empezó esto. Porque nada de lo que ustedes están a punto de escuchar se entiende sin un nombre. Reina Marisol Castillo tenía 19 años. Estudiaba enfermería en la Universidad de El Salvador. Vivía con su madre, doña Marta Esperanza Castillo, en una colonia humilde de Ciudad Delgado. Soñaba con irse a trabajar a un hospital de Houston. Soñaba con sacar a su madre de la pobreza. Y soñaba, sobre todo, con un muchacho que conoció en una fiesta de 15 años. Un muchacho que decía llamarse Roberto, que decía estudiar mecánica, que decía amarla. Roberto, en realidad, era miembro activo de la clica Hollywood Locos Salvatrucha de la MS-13. Y la verdadera misión que te llevo 22 años en este oficio, tengo límites. Lo que sí les puedo decir es esto: en el cuerpo de Reina no había una sola herida hecha por un hombre. Cada uno de los 94 cortes, cada una de las marcas, cada una de las quemaduras, había sido infligida por manos femeninas. La fiscalía tardó 8 años en entenderlo, y cuando lo entendió, ya era tarde. Para entonces, las diablas llevaban 18 víctimas más a sus espaldas. Volvamos al juicio. La fiscal del caso, una mujer correosa de 42 años llamada Patricia Beatriz Méndez Aguilar, se levanta y empieza a leer la lista. 19 nombres, 19 familias destrozadas, 19 madres que no volvieron a dormir. Empieza con Reina Marisol Castillo, 19 años. Sigue con Carla Vanessa Ramírez Flores, 22 años, vendedora del Mercado Central de San Salvador, secuestrada el 8 de junio del 16. Sigue con Génesis. Abigail Cortez Lemus, 17 años, estudiante del Instituto Nacional General Francisco Morazán, encontrada en un solar baldío de Mexicanos el 21 de septiembre del 17. Sigue con Daniela Fernanda Hernández Rivas, 20 años, novia de un agente de policía, asesinada en su propia casa frente a su hijo de 2 años en abril del 18. Y así,
una por una, hasta llegar al número 19. Cada nombre es un puñetazo en el estómago. Cada nombre es una vida que estas 14 mujeres bonitas, jóvenes y sonrientes apagaron como quien apaga una vela. La reina, mientras la fiscal lee, se está limando las uñas. Se está limando las uñas con calma, como si estuviera en un salón de belleza de Santa Elena. Una de sus compañeras, una muchacha de 23 años llamada Alejandra Beatriz Cruz Mejía, alias La Loba, le pasa una nota por debajo de la mesa. La cámara de seguridad del tribunal lo capta. La nota dice solamente: «Aguanta, hermana». ¿Salimos juntas o no salimos? Esa nota también está en el expediente. Y ese, queridos míos, es el espíritu de las diablas, hasta el último aliento. Quiero que me acompañen a un lugar. No es un lugar agradable. Es un lugar al que muy pocos periodistas han podido entrar. Es la colonia Las Margaritas, en Soyapango, departamento de San Salvador. Año 2014. Aquí, en una casa de bloque sin repellar, con techo de lámina oxidada y un patio de tierra donde corren 3 perros sarnosos, vive una niña que todavía no es la reina. Todavía es solo Wendy. Wendy Alejandra Portillo Sánchez. Tiene 15 años. Es flaquita, tiene el pelo rizado, una sonrisa nerviosa con dientes parejos y sueña. ¿Saben con qué sueña? Con ser azafata, con volar a Madrid, con conocer la nieve. Su madre, doña Rosa Portillo, vende pupusas en la entrada del pasaje. Su padre la abandonó cuando ella tenía 4 años. Se fue para Estados Unidos y nunca más mandó un centavo. Wendy es buena estudiante. Saca 8 y 9 en el Instituto Nacional Albert Camus. Las maestras dicen que es educada, que es callada, que es la primera en levantar la mano cuando no entiende algo. Una vida común y corriente en el corazón más violento de Centroamérica. Hasta que un viernes de mayo del 14, todo se rompe. Wendy va a comprar tortillas a la tortillería de la esquina. Son las 6 de la tarde. Está empezando a oscurecer. En el camino de regreso, 3 muchachos la interceptan. Tienen tatuajes en el cuello. Llevan playeras blancas y pantalones cortos. Y le hacen lo que les hacen a tantas niñas de tantas colonias, en tantas noches, que nadie se atreve a contar. Lo que pasó esa noche, en un terreno baldío detrás de la cancha comunitaria de Las Margaritas, está descrito en 47 páginas del expediente psiquiátrico de Wendy. Yo las leí todas, y yo se las voy a resumir en una sola frase. Esa noche, la niña que soñaba con conocer la nieve, murió. Y nació la mujer que iba a degollar a 19 personas. Lo que el tribunal escuchó en boca de la psiquiatra forense, doctora Mirna Esperanza Calderón Aguirre, fue lo siguiente. De las 14 acusadas que componían las Diablas, 11 habían sufrido agresiones sexuales múltiples por parte de pandilleros entre los 12 y los 17 años. 11 de 14. 78,6%. Una cifra que cuando la dijo en la sala, se hizo un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. La defensora pública, una abogada joven llamada Sofía Margarita Aragón Bonilla, se levantó inmediatamente y planteó la línea de defensa que iba a poner de cabeza al país entero. Estas mujeres, dijo, no son verdugas, son víctimas. La pandilla las destruyó primero. Lo que vino después fue solo un eco del trauma. Y entonces estalló la bomba. Las redes sociales se incendiaron. Periodistas españolas, mexicanas, argentinas, escribieron columnas defendiendo a las Diablas. En Madrid, 100 personas marcharon frente a la embajada salvadoreña pidiendo clemencia. En Buenos Aires, una asamblea feminista declaró a la reina prisionera política del patriarcado. En Bogotá, un colectivo pintó murales con su rostro. La presión internacional fue brutal. Pero la fiscal Patricia Méndez tenía un as bajo la manga. Un as que iba a hacer pedazos toda esa narrativa. Un as que esperaba pacientemente para ser revelado. Un as grabado en celulares, en cámaras de seguridad, en discos duros confiscados durante el operativo pastoral del 28 de marzo del 23. Pero todavía no había llegado el momento. Todavía no. Quiero contarles cómo se formó Las Diablas.
quiero contarles cómo una decena de niñas violadas se transformó en la unidad más letal que la MS-13 haya producido en su historia. Y para eso tengo que mencionar otro nombre. Un nombre que ya conocen los que siguen esta serie desde el principio. Un nombre que en San Salvador se pronuncia en voz baja. Carlos Eduardo Ventura Aguilar, alias El Travieso. Tiene 38 años. Es palabrero del programa Sailors Locos Salvatrucha. Está actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en una celda de 3 por 4 metros, con una cama de cemento, un inodoro sin tapa y una bombilla que nunca se apaga. Pero en el 2015, Carlos Eduardo Ventura todavía estaba en la calle y tenía una idea que cambió la pandilla y que cambió la guerra. La idea era esta: las mujeres que la MS-13 había roto podían convertirse en sus armas más letales, porque la policía no las buscaba, porque la sociedad no las veía, porque cuando una muchacha bonita se acercaba a una víctima, la víctima bajaba la guardia. El Travieso reclutó a Wendy Alejandra Portillo Sánchez en septiembre del 2015. Ella tenía 16 años recién cumplidos. Llevaba 15 meses sin hablar con nadie, ni siquiera con su madre. Había abandonado el instituto. Se había cortado el pelo al rape. Se había hecho el primer tatuaje, una rosa negra en el cuello, en el mismo punto exacto donde uno de sus violadores le había mordido aquella noche de mayo. El Travieso la encontró sentada en una banca del Parque Cuscatlán con los ojos perdidos, fumando un cigarro tras otro. Se sentó a su lado. No le dijo nada durante 10 minutos y después le susurró 3 palabras al oído. «Yo sé quién es». Wendy levantó la cara y por primera vez en 15 meses, sus ojos volvieron a tener vida. Pero no era la vida de la niña que soñaba con la nieve, era otra cosa. Era una llama fría, dura, hambrienta. El Travieso le entregó esa noche una foto con 3 rostros, los 3 muchachos del baldío, y le dijo: «Vos elegís, vos los marcás, yo te enseño cómo». La primera víctima de Wendy, que todavía no era la reina, cayó 3 semanas después. Se llamaba Edwin Saúl Martínez Coreas. Tenía 19 años. Era pandillero rival de la Barrio 18. Pero también era uno de los 3 del baldío. Wendy lo citó por chat. Le dijo que era una estudiante que lo había visto desde lejos. Él fue, claro que fue. ¿Qué muchacho de 19 años no va a una cita con una niña bonita? Lo encontraron 3 días después en un cañal cerca del lago de Ilopango. Tenía 47 cortes, cada corte hecho con un cúter de oficina. El cúter, según el dictamen del laboratorio criminalístico, había sido manejado por una mano izquierda femenina. Wendy es zurda, y a partir de esa noche, nadie volvió a llamarla Wendy. El Travieso, en una ceremonia con 40 pandilleros presentes en una bodega abandonada de la zona industrial de Soyapango, le puso el nombre que iba a aterrar al país entero: la Reina de las Diablas. Pero todavía no había diablas, todavía solo había una. Faltaban 13. Y aquí, queridos amigos, es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora.
Otra, Génesis Marbeli Solórzano Pineda, alias La Muda, no había vuelto a hablar desde los 14 años, cuando 6 pandilleros la usaron durante una noche entera en una casa destroyer de mexicanos. La reina las juntó, las entrenó, las armó y las soltó. Las diablas operaron oficialmente desde febrero del 16 hasta marzo del 23. 7 años. 19 víctimas confirmadas. Pero los investigadores de la División Antipandillas, encabezados por el subcomisionado Eric Mauricio Hernández Vázquez, sospechan que la cifra real podría llegar a 35. Cuerpos que nunca aparecieron. Desapariciones archivadas como migración. Fosas que nadie cavó. El primer error de la Fiscalía, y este error costó 4 vidas más, fue creer que las diablas no existían. Durante los primeros 3 años de operaciones, cada cuerpo que aparecía con marcas femeninas era catalogado como obra de hombres. ¿Por qué? Porque los fiscales asignados, todos hombres entre los 40 y 50 años, no concebían que una mujer pudiera infringir ese nivel de violencia. La doctora Mirna Calderón, la psiquiatra forense, lo dijo en el juicio con palabras que se grabaron a fuego. Los hombres mataron por dinero, por poder, por venganza. Las diablas mataron por algo mucho más peligroso. Mataron por restaurar un equilibrio que nunca iba a poder restaurarse. Cada víctima de las diablas era un sustituto, un eco, una repetición ritual. Cuando degollaban a un pandillero rival, en realidad degollaban al violador de la noche del baldío. Cuando torturaban a una novia de policía, en realidad torturaban a la niña de 10 años que ellas mismas habían sido, la niña que nadie protegió. La policía no entendía esto. La policía buscaba motivos lógicos. Y mientras buscaba motivos lógicos, las diablas siguieron cazando. La fiscal Patricia Méndez, cuando finalmente tomó el caso en febrero del 22, leyó esos expedientes durante 6 noches seguidas sin dormir. Se levantó la mañana del 7º día, llamó a su jefe directo, el fiscal general adjunto Rodrigo Ernesto Sarabia Murcia, y le dijo 4 palabras. Esto lo hicieron mujeres. A partir de esa frase todo cambió. Y aquí viene el momento que partió en 2 esta investigación. El momento que ningún medio de comunicación se atrevió a transmitir. El 28 de marzo del 23, a las 4:17 de la madrugada, 200 efectivos del Grupo de Reacción Policial entraron en simultáneo a 11 domicilios distribuidos entre Soyapango, Mexicanos, Apopa y Ciudad Delgado. La operación se llamó Pastoral y fue dirigida personalmente por el subcomisionado Hernández Vázquez. En la casa principal, la de La Reina en la colonia Las Cañas de Soyapango, los policías encontraron algo que ningún investigador estaba preparado para ver. En una habitación del fondo, detrás de una puerta camuflada con un ropero, había un cuarto de 3 por 3 metros. Las paredes estaban forradas con plástico negro. El piso tenía un desagüe en el centro. Del techo colgaba un foco rojo. Y en una mesa de metal, perfectamente ordenados, había 37 cuchillos, 12 cúters, 4 martillos, 2 taladros, una sierra eléctrica y una caja de guantes quirúrgicos. Pero lo peor no era eso. Lo peor estaba en una caja de cartón debajo de la mesa. Una caja que el agente que la abrió, un policía de 29 años llamado José Fernando Rivera Méndez, dejó caer al suelo y salió corriendo a vomitar al patio. Dentro de la caja había 19 frascos de vidrio. Cada frasco contenía un trozo de tejido humano conservado en formol. Cada frasco tenía una etiqueta escrita a mano, con caligrafía perfecta, casi de colegio de monjas. La etiqueta tenía el nombre de la víctima, la fecha y una sola palabra final. Saldada. 19 frascos. 19 nombres, 19 cuentas pendientes. La reina las llevaba como un contador, como un trofeo, como un altar. Y cuando los policías la sacaron de la cama esa madrugada, ella no opuso resistencia. Solo miró al subcomisionado a los ojos y le dijo, con la misma voz tranquila con la que esa mañana en el tribunal iba a decir: «Yo soy la dueña». Una sola pregunta:
¿Trajeron suficientes esposas para todas? Pero la verdadera bomba, la bomba que destruyó la defensa feminista internacional, no estaba en los frascos. Estaba en los teléfonos. Cuando los peritos informáticos extrajeron el contenido de los celulares confiscados, encontraron 23 horas de vídeo. 23 horas grabadas por las propias diablas. Sus propias víctimas, en sus propios cuartos de tortura. La fiscal Patricia Méndez tomó una decisión que dividió al país entero. Pidió al tribunal que esos videos fueran proyectados en el juicio. La defensora Sofía Aragón Bonilla se opuso ferozmente. Argumentó que era una violación al derecho de defensa, que era espectáculo, que era pornografía del horror. El tribunal, presidido por la magistrada Ana Lorena Berríos Cardoza, deliberó durante 4 días y al final autorizó la proyección, pero solo de fragmentos seleccionados, a puerta cerrada, con un panel reducido de jurados, fiscales y peritos. Yo no estuve en esa sala, pero hablé con 3 personas que sí estuvieron, y los 3 me dijeron exactamente lo mismo, que el primer vídeo duró 4 minutos, que en el primer vídeo aparecía Carla Vanessa Ramírez Flores, la vendedora del Mercado Central, la víctima número 2. Que en el primer vídeo, la reina hablaba directamente a la cámara, sonriente, mientras detrás de ella 3 compañeras hacían algo que mis 3 testigos se negaron a describir. Y que en el primer vídeo, en el segundo 2 minutos 50, la reina miraba a la cámara y decía 4 palabras que helaron a todos los presentes. Esto es por nosotras. La defensa feminista internacional se desmoronó esa misma tarde. Las columnas que defendían a las diablas desaparecieron de los periódicos. Los murales de Bogotá fueron borrados en una semana. La Asamblea de Buenos Aires emitió un comunicado retractándose. La doctora Mirna Calderón resumió todo en una sola frase, pronunciada en su informe final. El trauma explica el comienzo, no explica los frascos. Y todavía falta lo peor. Todavía falta el momento en que ustedes van a entender por qué yo, Rafa Quintanilla, no pude dormir 3 semanas después de cerrar este expediente. Porque el 7 de septiembre del 24, durante un traslado rutinario desde el centro penal de Ilopango hacia el tribunal para una audiencia, las diablas intentaron algo que la policía nunca había visto antes. 2 de ellas, la Loba y la Sombra, lograron desarmar a un agente de custodia dentro del furgón. Cómo lo hicieron, todavía es materia de investigación interna. Lo que se sabe es esto. La Loba fingió un desmayo. El agente, contraviniendo el protocolo, abrió la celda interior del furgón para revisarla. La Sombra, que estaba esposada en la celda contigua, había logrado liberarse de las esposas. La Sombra se las había arreglado durante los 6 meses previos en la prisión para fracturarse voluntariamente el pulgar izquierdo de tal manera que pudiera deslizarlo fuera del aro. El agente cayó al suelo con el cuello roto en menos de 12 segundos. Las 2 mujeres tomaron el arma reglamentaria, una pistola Beretta 9 milímetros, y le dispararon al conductor del furgón a través de la ventanilla de comunicación. El conductor, un agente de 52 años llamado Mario Antonio Guevara Saldaña, padre de 3 hijos, abuelo de 1, murió en el acto. Lo único que salvó al país de tener a las 2 diablas más letales sueltas por las calles de San Salvador fue que el furgón, sin conductor, se estrelló contra un muro de contención en el Boulevard del Ejército Nacional. La Loba se rompió la columna en el impacto, quedó parapléjica. La Sombra perdió un ojo, pero ninguna de las 2 murió. Y cuando los refuerzos llegaron al lugar, encontraron a la Sombra arrastrándose por el asfalto, con un ojo colgándole de la cuenca, intentando recoger la pistola. Cuando los policías la rodearon con las armas en alto, ella levantó la mano, sonrió y dijo 6 palabras. La reina nos va a sacar. El veredicto final llegó el 14 de marzo del 25. 3 horas y 40 minutos de lectura. La magistrada Ana Lorena Berríos Cardoza, con la voz ronca y los ojos hinchados, declaró culpables a las 14 acusadas. La reina, Wendy Alejandra Portillo Sánchez, recibió cadena perpetua sin posibilidad de revisión durante los primeros 50 años. La Loba y la Sombra,
por la fuga frustrada y los 2 asesinatos adicionales, recibieron la misma pena. Las otras 11 recibieron condenas que oscilaron entre los 40 y los 60 años. 3 absoluciones provisionales que se habían dado en el primer juicio fueron revocadas. Cuando la magistrada terminó de leer, se hizo en la sala un silencio que duró exactamente 14 segundos. Y entonces, la reina hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de su silla. Las cadenas tintinearon. Miró a la magistrada, miró a la fiscal, miró a las cámaras y empezó a aplaudir. Lentamente, 1 palmada, 2 palmadas, 3 palmadas. Sus 13 hermanas la imitaron. 14 mujeres aplaudiendo su propia condena. 14 mujeres sonriendo. Y mientras aplaudían, la reina pronunció las últimas palabras públicas que se le conocen, las que cerraron el acta final del juicio número 215, diagonal 24, de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. No nos derrotaron, nos jubilaron. Pero amigos míos, esto no termina aquí. Las hijas de las 11 diablas que tenían descendencia, 23 niños y niñas en total, fueron repartidas entre orfanatos públicos y casas de familiares lejanos en los meses siguientes al veredicto. La hija de la reina, una niña de 4 años llamada Génesis Esperanza Portillo, fue entregada a su abuela materna, doña Rosa Portillo. La misma doña Rosa Portillo, la que vendía pupusas, la que sabía, la que cobraba. La niña, según los últimos reportes del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, vive ahora en la misma casa donde su madre creció. Duerme en la misma habitación. Camina por el mismo pasaje. Y va a cumplir 9 años en marzo del próximo año. Yo le pregunté al subcomisionado Hernández Vázquez, en una entrevista que me concedió el mes pasado en su oficina de la División Antipandillas, qué pensaba sobre el futuro de esa niña. El subcomisionado se quedó callado un largo rato. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió completo. Y después me miró a los ojos y me dijo 6 palabras. Las mismas 6 palabras con las que voy a cerrar este episodio. Las mismas 6 palabras
que ustedes van a recordar la próxima vez que escuchen hablar de las pandillas de Centroamérica, de la violencia femenina, de los traumas heredados, de las cadenas que se rompen y de las cadenas que se reproducen. 6 palabras pronunciadas por un policía con 28 años de carrera y ojos que ya no pueden cerrarse de noche. Va a ser la próxima reina. Soy Rafa Quintanilla. Esto fue Las Diablas, la única clica 100% femenina de la MS-13. 14 mujeres, 19 muertos confirmados, 4 mentiras y una sola verdad que nadie en este país se atreve a pronunciar en voz alta. El próximo lunes a las 9 de la noche, hora de El Salvador, abrimos el cuarto de una niña de 9 años. Si esta historia no los dejó dormir, esperen a la siguiente. Porque lo que viene, queridos míos, no es un caso criminal. Lo que viene es un espejo. Y nadie, absolutamente nadie, está preparado para mirarse en él.